Bueno, y estamos ya nosotros aquí en la mesa con una de las personas que más saben de todo lo que tenga que ver con la elección de un nuevo papa, Pedro Kriscovich, comunicador católico. Hola Pedro, ¿cómo estás? Nada, quiero decir que tuvimos una gran bendición con Luis. Estuvimos 35 horas con este hombre santo que partió a la eternidad. 35 horas compartiendo el vuelo papal, porque estuve calculando 14 horas de Roma a Quito. De Quito fuimos a La Paz, de La Paz, después de Santa Cruz de la Sierra, a Asunción y volvimos. 35 horas de su vida compartimos y tuvimos la gracia. Cierto. Entre los 77 periodistas de todo el mundo, hubo 4 de Paraguay, entre ellos tuvimos esa bendición. Y quiero partir mostrando esto, que última hora. Pedro. Y les cuento por qué muestro esto. Yo desde niño tenía 12 años cuando murió Paulo VI. Y cuando luego murió, 33 días duró el pontificado del que le sucedió, que combinó dos nombres, Juan por Juan 23, Paulo por Paulo VI. Y el titular de aquel entonces decía, murió Juan Pablo I, el nuevo papa, en medio del ruido de un 31 de enero, murió en silencio, él que fue un papa sabio y humilde, que cometió el mayor acto revolucionario del mundo, como decía Francisco, en un mundo que mata por el poder, en un mundo que mata física y moralmente por el poder, él renunció al poder. La muerte de Francisco, una frase que él tanto nos decía que hasta parecía como un eco que siempre aparecía en nuestros corazones y ahora se hace tan real a Dios. Recen por mí. Es impresionantemente sencillo y bello este titular. Te atajo yo, así no te tapa el micrófono. Y segundo esto, hoy es tan raro verle, es doloroso siempre ver a un cuerpo yacente de un papá, de una persona querida. Sí. Y le vemos al Papa raramente vestido porque casi nunca le vimos con ese ornamento de la mitra. Él era tan sencillo que quería tener lo básico. Y atención, que esto de vuelta sí, yo. Perdón. Quiero mostrar esto. ¿Saben por qué? Porque atrás tiene que la foto oficial del Vaticano y fue muy raro tener esta foto porque siempre era el Papa muy formal con todos sus ornamentos papales que corresponde por la liturgia. Pero este era un hombre tan sencillo que se mostró así. Él quería tener lo básico. Y muchos veo los comentarios en redes sociales cuando él aparece en pantalón y en su camiseta, en un poncho, como cualquiera de nuestros papás cuando está enfermo aparecería. Nuestro abuelo fue un hombre así de libre. Y veo que las redes dicen que su investidura, no, Dios mío, el Papa entendía que claro que es importante todo esto, pero él iba más allá. Entonces perdimos físicamente a un hombre que ha sido así de extraordinario y es el momento del luto y quién sabe, muchos dicen si el próximo Papa, bueno, será como él. Atención, que el Papa siempre decía que se iniciaba un proceso. A él le gustaba la palabra proceso. Cuando su jefa, Esther Balestrino, siendo un adolescente, le dice, ¿cómo hiciste tan rápido esto que te pedía? Lo que en una cuestión química. Y yo sabía el resultado. No, Jorge, atención. Es importante respetar los procesos. Y yo creo que ahora, 80 años después, se da un proceso que ya es irreversible. Muchos preguntan si cómo será el próximo Papa. Yo creo que se va a afianzar. Dios quiera que así sea lo que él inició, un hombre santo. ¿Quién sabe cómo se llamará el próximo Papa? Atención, que fue el primero a elegir Francisco. Puede ser Francisco II, Juan Pablo III, quién sabe, ¿verdad? Pero a todos sorprendió, recuerdo estando en la Plaza San Pedro, cuando dijo Francisco. Dios mío, nunca nadie había elegido ese nombre y fue la impronta de una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia que amaba la creación. En su última despedida, que parecía ser guionada, el último periplo que hizo fue un auto eléctrico, un auto especialmente preparado, que el Papa pidió un papamóvil así, sin cristales de protección. La cercanía a la gente llegó hasta el extremo del periplo vaticano, suele durar 10 minutos, duró 20. Llega hasta el extremo donde está la vía de la conciliación, que del centro de Roma conduce al Vaticano, como si esto hubiese estado guionado por Dios en esta película de la vida, y así se despide. Hay un dolor, pero qué increíble cómo este Papa se despidió. La bendición, Urbi et Orbe, la indulgencia plenaria, el recorrido con la gente, y muchos dicen, ¿por qué se expuso? Dios mío, al Papa no le hubiera gustado morir de otra forma, ¿verdad? Recluido en medio de cables, él quiso morir así con la gente, y bueno, Dios le concedió esta gracia. Estamos ahora en esto que se llama sede vacante, ¿verdad? Ese es el término oficial para este tiempo entre que se da la muerte del Papa y el pronunciamiento del cónclave de su sucesor, ¿verdad?
¿Cómo se organiza el Vaticano en todo este tiempo? Porque estamos hablando de que el funeral va a ser el día sábado, el cónclave se inicia el 6 de mayo, hay que ver si eso se decide rápidamente, si hay pocas o muchas votaciones antes de conocer el nombre del nuevo Papa, pero van a pasar unas semanas, ¿verdad? Porque después del funeral está el novenario. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Qué importante esa pregunta, Menchi, para poder precisar. No es que hay un vicepapa tipo en la política, bueno, un presidente, bueno, es una vicepresidente. No, hay una sede vacante que no se puede tomar ni una decisión que solo la tomaba el Papa. Está, por ejemplo, la beatificación de este chico extraordinario, Carlo Acutis, un santo de nuestro tiempo, un santo de 15 años que tenía que ser canonizado este 27 de abril, sí, este domingo, el domingo de la misericordia, el primer domingo después de Pascua, se suspende. Es decir, se va a esperar, ya están los jóvenes allá porque ya viajaron, nadie se esperaba esta muerte del Papa. Sí se va a hacer el jubileo de los jóvenes, pero una canonización corresponde a un Papa. Y no está el Papa, entonces no es que, bueno, le va a reemplazar a alguien, no. La sede vacante, es decir, existe siempre el papado, lo que significa el pontificado, la sede de Pedro, pero sin la persona que la asuma. Por eso no hay un vicepapa, es decir, por eso sede vacante, hasta es un término técnico de que la sede existe. No es que desaparece, bueno, el pontificado, así decirlo técnicamente, pero no está la persona. ¿Y cuál ha sido? Perdón, Luis. Sí, adelante. Para saber un poco, porque aprovechando los conocimientos de Pedro, ¿verdad? 2000 años de rituales hace que haya un procedimiento muy preciso de cómo se inicia ahora el proceso para elegir al sucesor y además cómo se vive este interregno, ¿verdad? Sin Papa. El Papa, es emocionante leer su testamento. Yo recomiendo que se lea, porque él dice, hago un testamento donde solo voy a precisar cómo quiero que sea mi funeral. Es decir, eso demuestra que ya no tenía nada. Ni un bien. No hay ni un bien que dar a nadie. Y ahí dice, bueno, quiero ser enterrado bajo tierra. Nada de una cuestión, en una frase. Ningún adorno. Ni un adorno, ni un monumento. A los pies del mismo lugar donde yo me despedía en cada viaje. Antes de viajar con nuestro vuelo papal, él fue a Santa María la Mayor, llevó las flores. Esta vez las flores van a ser para él y para la Virgen en el último viaje que realiza. Y en lo que respecta a esa pregunta, es la precisión. Primero, sus funerales, que esté expuesto mucho tiempo, ojalá. Bueno, van a ser 4 días. Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo, la cantidad inmensa de gente que triplicó la población de Roma, que ahora va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Yo creo que con tanto cariño que tiene el Papa. Entonces, se da la precisión en números, diríamos, su funeral el sábado, y a partir de ahí el llamado al cónclave, el 6 de mayo, y se espera que estén todos los cardenales. Ahora ya está viajando nuestro cardenal, está también nuestro cardenal nacionalizado, el padre Cristóbal, que fue es amigo nuestro. Él es un comunicador nato. Cristóbal. Y será sede vacante hasta que se le elija a un nuevo Papa. Terminan los funerales este domingo. Sí, y ahí ya el cónclave empieza, decía, el 6 de mayo. Al 6 está precisada la fecha. Y a partir de allí no sabes cuánto va a durar. Claro, porque son 9 días, 9 días es el novenario después del entierro. Exactamente. Y por eso ya sería recién el 6 de mayo el día que se inicia el cónclave. Y es importante precisar cómo se dieron algunos nombramientos de papas. 2 días duró el de Benedicto, se le nombra porque ya prácticamente después de Juan Pablo II, Benedicto fue el que la acompañó en el aspecto intelectual, era más cercano. Pero entró como favorito, Pero Benedicto. entró casi ya como favorito. Porque dicen que ya apareció Bergoglio. Hay películas, bueno, que es mezclada ficción con quizá un poquito de realidad. Porque a que Bergoglio renunció, eso creo que precisa una de las películas. Pero eso nunca se va a saber. El cónclave es conclave, con llave, es como que todo ahí es secreto. Y por eso, no sé si él violó ese secreto, pero el hecho, eso está como ficcionado. Puede haber algo de realidad, que Bergoglio fue el que hizo el documento de Aparecida en el 2000, un poquito antes del 2007, cuando era. Es decir, era un hombre muy respetado, con mucha sabiduría, un hombre muy pastoral, muy pastor con olor a oveja. Incluso yo estuve leyendo en estos días que cuando lo eligen a Bergoglio, en realidad el favorito, el que aparecía como favorito cuando se inicia el cónclave, era Scola. Y que incluso parece ser que hubo un italiano, Angelo Scola, Angelo Scola, y que incluso hubo una especie de
digamos, metida de pata de la curia romana, porque parece que deslizaron ya las felicitaciones para Escola. Y no, era el resultado, era otro, ¿verdad? Qué lindo lo que estás precisando, porque esto me hace acordar dentro de la forma de expresarse Francisco, así tan coloquial. Miren que el Espíritu Santo es travieso, dicen, que vos creés que ya fue elegido tal o que va a ser elegido tal, y miren que actúa el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el cónclave entonces que duró más tiempo? ¿Fue cuando lo eligieron? No sé una precisión histórica, pero sí, Benedicto fue dos, 3 días, pero con el Francisco un poquito más. Solamente garantía, imagínense, así con toda la belleza de la televisión, solo la chimenea. Y vos mirabas en la sala de prensa la chimenea, y yo estaba con mi hermano Esteban, estaba como y veo como una gaviota hoy se le va a elegir al Papa, ¿verdad? Y dicho y hecho, unos minutos después se quedó ahí el ave, ¿verdad? Yo veía como un símbolo tipo del Espíritu Santo, hay muchas gaviotas en Roma, ¿verdad? Y después empezó a volar y ahí sale el humo blanco, se le elige al Papa Francisco, aparece él en la plaza y hace algo que de hecho ya fue revolucionario. Él dice, antes de darles la bendición, permítame recibir la bendición del pueblo. Y él se hinca. Sí. Eso es impresionante, nunca un papa hizo eso, ¿verdad? Ahí sale con los ornamentos básicos, diríamos. Ahora también para su última bendición apareció con la estola, pero siempre con la vestimenta blanca, sus zapatos ortopédicos, y su sencillez, su de plata, le daba esa foto que él nunca apareció una foto formal del Vaticano, el Papa, o serio, o levemente sonriente, pero aquí haciendo así al pelo. Qué lindo que queda esta imagen de él, como que fuerza, que la humanidad sienta esa cercanía. Por eso, ¿quiénes le lloran hoy al Papa? Ateos, agnósticos. Él proponía esa cultura del encuentro. Un gran humanista, ¿verdad? Sí. Más allá de las creencias que podamos tener o no. Así creo mismo. Que todos lo admiramos desde ese lugar, ¿verdad? Y hace poco lo entrevistaban en Caritas. Nunca que en una radio católica me entrevisté. Tenía un programa en radio, televisión argentina con un judío, con un rabino judío, ¿verdad? Y con total libertad y amistad. Un hombre extraordinario. Sí. Pedro, ¿quién puede ser elegido papa? Porque se especuló mucho esto, no solamente los cardenales que van a formar parte del cónclave, sino cualquiera puede eventualmente, cualquier bautizado puede ser. Esa es una pregunta como, ¿no? Que dejaba picando la pelota y no sé, la pelota puede ir al travesaño, puede ir al ángulo. Hasta se le iba a decir cuando fue el Papa jesuita, el Papa negro, famoso Pedro, el último Papa, el segundo, el último Papa. Nadie le dijo Pedro, como un respeto, claro, Pedro, mi tocayo el primer nombre. Es decir, van a aparecer todo tipo de estos mitos. ¿Cuál será, no sé, la postura que tomará el Papa? Que recordemos que el Francisco quiso iniciar un proceso. Yo no olvido que el secretario de Juan XXIII, el Papa que inició el Concilio Vaticano II en el mítico los años 60, que veía el ideal de cambio del mundo, se realiza el Vaticano II, y él aparece su secretario, tenía 90 años, ya murió. Oh, ha vuelto el Papa Juan, le dice al verle a Francisco, y Francisco sonríe y le dice, y siempre yo pido dejarme transformar a la iglesia como la transformó él, dejarme guiar por el Espíritu Santo como se dejó transformar él. Es decir, se inició un proceso del Vaticano II que hablamos ya de cerca de 70 años atrás. Entonces, ¿cómo será el próximo Papa? Yo creo que se va a afianzar esto, porque el Papa empezó como un proceso. Es decir, claro, puede ocurrir todo. ¿Se tomó alguna medida de seguridad? Porque la mayoría de los que integran el conclave son... Por él, 108 de los 135, increíble. O sea, el 80% lo eligió él. Y fue mi primer papa en crear un consejo de gobierno, diríamos, de 9 personas, 9 cardenales que lo acompañaban. Y aparte, Pedro, también eligiendo cardenales en esos lugares del mundo que no tenían hasta ese momento cardenales. Estamos hablando, por ejemplo, hoy anoté Tonga, Haití, Nueva Guinea, Papúa, Paraguay. Paraguay yo recuerdo que en el vuelo que hacíamos con el Papa podíamos hacer una pregunta. La pregunta nuestra fue, ¿por qué no hay un cardenal paraguayo? Claro. Yo recuerdo como ¿saben la precisión que se dio? ¿Cuál es el pecado de Paraguay para no tener un cardenal? El Papa se ría si lanza una carcajada. No, no tener cardenal no es ningún pecado. Y Paraguay se merecería no solo uno, sino dos. Y al final tenemos dos, ¿verdad? Tenemos al padre Cristóbal López
O sea, podemos presumir que fue nuestra pregunta la que provocó que lo nombraran. Totalmente. Me encanta. Hablando de favoritos, porque yo estuve revisando distintas páginas y hay nombres que se repiten. Hay nombres que hoy, por ejemplo, me aparecieron a mí por primera vez, pero hay dos en particular que se repiten. El cardenal Zuppi, italiano, y el cardenal Parolin, que era su jefe de Estado desde que él asume como papa. Que estuvo en Latinoamérica, estuvo en Venezuela. Hay un vínculo entre Europa y América. Lo de Parolin me recuerda mucho a lo que pasó con Ratzinger y Juan Pablo II. Sí. O sea, era casi como el segundo. Exacto. Y con Parolin un poco me da la impresión de que esa es la relación. Por eso me parece que corre con ventaja. Estás en lo cierto, como diría un programa de televisión. Así es cierto, pero están las travesuras del Espíritu Santo, en el sentido, así pasó. Y hablando de Ratzinger, poca gente sabe esta anécdota, esto después alguien lo contó, ¿verdad? Él creo no, Ratzinger mismo en la entrevista que hace este periodista alemán, donde él cuenta su vida, él decía, cuando veía que caía sobre mí, que la guillotina, eso dijo Ratzinger, caía sobre mí, le pedía a Dios que eligiese a alguien más joven y más fuerte, pero esa vez Dios no me escuchó. Es decir, imagínate que Ratzinger lo diga, es decir, nadie quiere ser por una ambición de poder, pero Ratzinger intuía que iba a caer sobre él, como que quizás no encontraban a otro que... Y la película que plantea el tema de Bergoglio es como que plantean que había dos alas, que una era la de Ratzinger, otra la de Bergoglio, plantea con cierta ficción. Pero si eso se llegara a dar, bueno, yo creo que está la oración continua, la invocación al Espíritu Santo, y como dice el Papa, que yo creo que el nuevo Papa que sea elegido va a ser consciente de que se inició un proceso, y que se tiene que afianzar un proceso, no solo ahora con él. Él retomó lo del Vaticano II en los años 60, pero como quiso afianzar eso, ese es el deseo de Francisco. Decía también otra crónica que muchos no creían cuando fue electo Bergoglio que él podía llevar adelante cambios importantes en la Iglesia Católica, porque fue elegido en un momento en que había, digamos, un deterioro incluso en la fe, de crecimiento de católicos en el mundo, incluso en zonas donde actualmente había muchísimos católicos, también el tema de los abusos sexuales en la iglesia, o sea, había una erosión de la fe importante, entonces veían con dificultad que él pudiera llevar adelante esas reformas y sin embargo lo logró en 12 años de papado y 39 días, que fueron los que estuvo al frente de la Iglesia Católica, logró importantes cambios, Pedro, más allá de lo que se pensaba podía llegar a ser en el momento en que fue electo, ¿no? Y lo hizo con esa sencillez, con esa libertad, con esa fortaleza frente a todas las críticas que pueda recibir. Y el espíritu ¿verdad? de inclusión, que también yo creo que es algo que hay que destacar de Francisco. Totalmente, ¿verdad? él hablaba de esa cultura del encuentro, él hablaba siempre del más, de no menos, es decir, en el sentido de abrazar al otro, de que cada persona se siente abrazada por la misericordia de Dios. No olvido, la última decisión que él toma, podía ir a la misa crismal, donde él iba a estar con sus sacerdotes, su pueblo, tenía las opciones a dónde ir y fue a la cárcel. Él fue a una cárcel y no olvido, Luis, cuando él fue a Santa Cruz de la Sierra, donde lo acompañamos, él, al entrar dijo, yo siempre me pregunto por qué no estoy aquí. Es decir, esa inclusión de la que hablas es que la persona que se siente abrazada por la misericordia de Dios en la situación en la cual esté, que no deje de sentirse abrazado por su misericordia. Y esto no es que no le atrajo críticas ni los sectores más rigoristas, no solo del Vaticano, del mundo. Por eso todo lo que él recibió, recuerdo algo que se tiró en las redes sociales, es cosas tan lindas que de repente se tira, no sé quién lo dijo, pero perdón, Francisco, porque no te comprendimos, porque te atacamos, porque de todo recibió el Papa a través de las redes. Ahora que en las redes sociales se permite todo, ¿verdad? Nunca hubo un Papa que tampoco, hasta ahora ver que un periodista, un colega nuestro le atacó, es decir, es doloroso, pero es parte de esa vida. Pero además, el Papa fue más allá de todo eso, ¿verdad? Es el primer Papa que además se convierte en un influencer. Sí, totalmente. Porque entra en las redes sociales y pasa a ser un... Ya dije alguna vez y me caí. Un rockstar. Para todo el mundo que no lo sepa, lo digo a mis alumnos, le entrevistan cuando Luis estábamos en el vuelo papal y qué impresión tuvo. Y es un gran tipo, la recibiste en las redes sociales. Crítica, ¿verdad? Y al final en otra entrevista, ¿cómo le gustaría que le recuerden? Y como un buen tipo. Dice las mismas palabras. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que no hay que olvidar que era porteño. Claro. Fue un hombre extraordinario. Yo recomiendo ver la película El Padre Jorge, que ahí muestra sí, y la vimos en el seminario de cine. Con tu hija periodista, una periodista. Y cómo ahora le tengo que llamar Santo Padre, el Santo Padre.
No, Elizabeth, yo seguiré siendo el padre Jorge. Y él murió, creo yo, así, con esa sensibilidad de espíritu de aquellos que le conocieron, el padre Jorge, el sacerdote. Por eso nunca voy a olvidar cuando algo parecido pasó con el Papa Juan Pablo II cuando estuvo aquí en Paraguay. El piloto del avión del LAT le dice, país, ¿no? ¿Cómo que país? Los rigoristas de siempre, ¿verdad? Claro. Él es el Santo Padre, usted no le puede llamar país. Y el Papa, que entendía español, le dice, no, él tiene razón, yo soy país. Y yo creo que él murió como un cura de pueblo, que él siempre quiso ser así, como ese cura entrañable, ese hombre que recorría las calles de Buenos Aires, que llamaba por teléfono a su kiosquero a decir, ¿sabes qué? No voy a poder pasar porque me dijeron papa. No olvidemos esas anécdotas ¿Qué desafío? Que llamó a Gaza. Van a extrañar en Gaza, que llamaba con la poca voz que le quedaba y le recomendaban no hablar. Él llamaba, pero él quiso morir así. No olvidemos cómo él... Ahora, fue siempre así de expresivo en el afecto hacia los demás, más allá de la formalidad de ser pontífice. Y no se quedaba en el discurso tampoco. Ahora, qué alta la vara para quien vaya a sucederlo a Francisco, ¿no? Porque la tuvo más fácil, hay que decirlo, Francisco, porque Ratzinger, a quien yo respeto muchísimo, como intelectual y como escritor, porque tiene cosas que ha escrito que son fabulosas. Pero obviamente no era un hombre que tuviera la empatía de Francisco, ¿no? Entonces él construye una conexión muy grande. Entonces, qué desafío para quien vaya a sucederle en el cargo. Qué lindo esto que decís, me hace acordar de cuando asume Ratzinger, que sintió lo mismo, el peso de Juan II, lo dijo. Palabras textuales, después del gran Papa Juan, a mí, un pobre y humilde trabajador en la viña del Señor. Imagínate la humildad de Ratzinger. Me consuela el hecho de que Dios sabe trabajar aún con elementos insuficientes. Imagínate, él se calificaba de elemento insuficiente siendo Ratzinger, pero él era consciente de las espaldas que le venían atrás, ¿verdad? Yo creo que el próximo Papa también va a sentir lo mismo. Hay personas que dicen, ¿por qué no se elige un Papa más joven? Porque, bueno, digamos, el peso que tiene el Papa es demasiado importante y desgastante el trabajo, además. Me imagino los niveles de estrés de un Papa, ¿verdad? Pero también, por otro lado, me decían, el tema es que no sea tan joven para evitar papados muy largos, como fue el de Juan Pablo, que fueron 28 años. Él se le eligió a los 58 años, sos un pendex. Era un pendex, eso sí que es un pendex. Pendex total. Imagínense. Entonces, además ahora además, claro. Era alpinista. Por eso resistió tanto, el atleta de Dios le llamaban. Cierto. Pero ahora estuve mirando como posibles favoritos, están entre 66, 69, algunos un poco mayores. Relativamente menores, pero menores que los 76 años de Bergoglio. De Bergoglio y 77 de Benedicto. De Benedicto. Pero esa es un poco la tendencia. Y la edad para jubilarse un obispo es 75 años, por eso Francisco ya estaba jubilado. Él quería volver a Buenos Aires, dejó todo preparado para el Domingo de Ramos, que después le tocó vivir en Roma, ¿verdad? Es así, pero es como una edad que uno considera de cómo estás a esa edad, pero eso es relativo también. Hay personas que pueden estar bien a los 75. Totalmente, 76, totalmente. Bueno, de hecho, algo que nos sorprendía, Pedro, es la vitalidad física de Bergoglio. Cuando hicimos aquel periplo, porque lo que era estar en el alto, en la paja, a esa altura, y de ahí nomás otra vez el vuelo para ir a Santa Cruz, o sea, una resistencia física notable. Qué lindo, mira, eso, viste cuando alguien parte, un papá, un abuelo, que te brotan los recuerdos. Yo no olvido, llegamos al aeropuerto de Quito, estaba Rafael Correa, que después tuvo todo crítica, acusación de corrupción, ¿verdad? Una frialdad, un recibimiento militar. Bolivia lo mismo, hermano Evo, decían, pues Evo, que este hermano no tiene nada, me acuerdo que me decía un periodista boliviano. Y después llegamos a Paraguay, una fiesta. Él se despertó en Paraguay, te aseguro que ya estaba casi dormido porque era un periplo de 2 países previos. En Paraguay hubo los chicos que casi le echaron, que le vinieron encima. No sé si hay imágenes de eso, que los chicos le vienen encima y le retan. El protocolo papá le reta, cómo dejaron que eso... Pero el papá feliz, ¿verdad? Él ahí revivió y es importante, a propósito de lo que estás diciendo, hablar de su amor hacia el Paraguay. Mío, porque realmente, y vos fíjate, cuando muere Juan Pablo II, por ejemplo, que había venido también a Paraguay y que había significado mucho para la Grey Católica, sí fue fuerte, digamos, su partida, además de un papado muy largo.
Con Ratzinger, como decía Luis, no se dio esa conexión afectiva, digamos. Había otra cuestión importante también, pero no en el mismo sentido que con Juan Pablo y mucho menos que con Francisco, ¿verdad? Entonces con Francisco se da esa cosa muy fuerte y esa conexión de él con la mujer paraguaya, ¿verdad? Cuando dice que es ella la que saca adelante al país después de la injusta guerra de la Triple Alianza, cuando habla de la chipa y se enloquece a cualquiera que iba al Vaticano le pedía un pedazo de chipa, la chipa, ¿verdad? O el matecito que le arrancaba a alguien que estuviera con un termo y una guampa. Entonces hay una cuestión muy particular con el Paraguay, que es lo que hace que sintamos mucho más su partida también, ¿verdad? Y esa imagen se viralizó, recuerdo, cuando él, antes de ser papa, cuando se le eligió, que él siendo arzobispo de Buenos Aires recibió a la Virgen de Calcuta y allí dijo, ella es paraguaya, como ustedes, y recuerdan la gloriosa mujer paraguaya se refirió, es decir, y recuerdo que había una periodista española, Paloma, ubicada a Paloma de la radio Cope de España, ¿qué tiene la mujer paraguaya? Y ahí le respondí, mira, que no solamente es que el Papa, porque de onda nomás, así hay todo un vínculo, una historia, el Papa que tenía su jefa paraguaya, el Papa que visitaba la comunidad paraguaya de Buenos Aires, el Papa que comprendía la dramaticidad de la guerra y el papel de la mujer en esa guerra. Así que un Papa que nos amó, el Papa que tanto estuvo involucrado con la comunidad paraguaya, que le iba a compartir la chipa, el tereré. Una hermosa imagen ahora de la inteligencia artificial, que el Papa llegando al cielo y compartiendo un tereré con Jesucristo. Esa para mí me parece espectacular, ¿verdad? Y lo que decís de la mujer, no solo de la mujer paraguaya, él nombró a mujeres en cargos importantes en el Vaticano, que nunca antes había acontecido. Cuando se le decía lo del sacerdocio femenino, atención a su respuesta, él decía, ¿por qué clericalizar? Este fue el más crítico, que no clericalicemos, que lo más importante es como si no fuera importante otros sectores de servicio que también existen en la iglesia. La Madre Teresa fue una santa sin ser sacerdote, pero fue, entonces no clericalizar, y era muy exigente en el sentido de la misión que uno sienta, de la vocación que tiene, no como un nombramiento jerárquico. Él decía, por ejemplo, cuando hablaba de los cardenales, si se les llama príncipes de la iglesia, acuérdense que son príncipes de un rey que murió crucificado. Era muy claro en eso, que no digamos que, bueno, como que el sacerdocio solamente, sí, hay tantos aspectos donde uno puede servir más a la iglesia. No, un hombre extraordinario que lo vamos a seguir extrañando. Es como cuando parte un papá, vos siempre le recordás a tu papá en forma tan bella en los artículos. Yo también, sé que vos también. Entonces, es como recordarle como a un papá que parte y como que queda una tristeza, pero cómo no, ese deseo de eternidad, de encontrarnos en el corazón, ¿verdad? Y al Papa así lo extrañamos, como una mezcla de emociones. Así es. Y también pedir que el nuevo Papa, yo creo que él fue claro. Reformas. Y pues, quiero puntualizar en esa imagen suya final, cuando le aparece de civil, dijeron algunos, yo diría, aparece como una persona humana. Él tanto amó la humanidad, que no se quedaba en lo externo. Él aparece con un pantalón, nunca lo vimos hacia un papa. A Juan Pablo sí le vimos quizás cuando hacía natación o alpinismo, pero nunca aparecer. ¿Y dónde él quiso aparecer? En Santa María la Mayor. Fue su despedida en ese lugar donde iba a ser enterrado allí. Miren, yo soy una persona humana elegida por Dios, pero él nunca se olvidó de quién es, ¿verdad? Y que de la misión santa que tenía, pero por eso él era tan cercano a lo humano, porque vivía a plenitud su humanidad. Pedro, podríamos seguir charlando contigo horas, pero bueno, te agradecemos mucho que hayas venido hoy. Y un saludo a los jóvenes, ya que fueron mis alumnas, tus hijas, y tu esposa la conozco de joven también, cuando en los encuentros como comunicador. Lo que me dijo una alumna cuando se acercó, profe, y no era una chica así de iglesia, ni nada, profe, estoy muy triste por la muerte del Papa. Claro, ¿cómo no vamos a estar tristes, verdad? Pero ¿cómo no vamos a estar con la esperanza de que lo que él sembró para siempre quede en nuestro corazón y en el mundo? Así es. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Un gusto siempre conversar contigo.